Segundo de Timoteo capítulo 2, del versículo 11 al versículo 13. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sea tan amable de sentarse, por favor, y disfrute de la presencia del Señor y alabe a Dios cuando pueda hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Bien, en esta noche yo quiero meditar sobre este tema. Este mensaje se llama el propósito de Dios en nuestros sufrimientos. ¿Cómo se llama este mensaje? El propósito de Dios en nuestros sufrimientos. Hay una palabra poderosa encerrada en el verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En esta hora de la noche yo quiero que juntos meditemos sobre el por qué, el motivo. ¿Por qué tenemos que pasar por momentos difíciles? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestro sufrimiento? ¿Por qué continuamente nuestra vida cristiana es sometida a diferentes tipos de sufrimientos? ¿Por qué muchas veces llegan los sufrimientos a nosotros? Ese es el objetivo principal de este mensaje. Entender cuál es el plan de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Conocer cuál es el propósito de Dios a través del sufrimiento en el cual estemos atravesando. Amén. El sufrimiento en la vida del ser humano es algo natural, hermanos. Todos hemos experimentado de una manera u otra diferentes tipos de sufrimientos. Desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte, el ser humano, su vida está sujeta, está sometida, está rodeada de toda clase, de todo índole de sufrimiento. Amén. Si yo preguntara en esta noche quién no ha sufrido en su vida, todos iban a levantar las manos porque todos hemos sufrido. No hay nadie de los que estamos aquí presentes, de los que estamos escuchando este mensaje, de los que estamos alabando a Dios, no hay nadie que pueda decir es que yo no he sufrido. Todos hemos sufrido. Aún el bebé cuando está en el vientre de su madre sufre. Ahí experimenta ya el sufrimiento, el rechazo. Cuando escucha que es abortado. Y aquel niño nace y si es un producto de alguna violación, viene a experimentar el sufrimiento, el rechazo. Y sigue creciendo y si el matrimonio de sus padres se destruye, ese individuo, esa persona, ese hombre o esa mujer empieza a sufrir constantemente. Crece y sigue sufriendo. Se casa y sigue sufriendo. Llega una persona anciana y sigue sufriendo. Muere y muere con sufrimiento. Amén. Hay muchas causas, hay muchos tipos de sufrimientos. Sufrimos cuando nos enfermamos. ¿Quién no sufre cuando está enfermo? Todos. Sufrimos cuando estamos pasando un momento de enfermedad. Sufrimos cuando nos separamos de nuestra familia. Cuando nos vamos de un viaje. Sufrimos. Sufrimos cuando dejamos a nuestros padres. En el caso mío, yo me tuve que ir a Ciudad Juárez, siendo el único hijo varón en mi familia. Mis padres ya son ancianos, nunca me había separado de ellos. Y después me tengo que ir a 50 horas de distancia por amor a Cristo y al Evangelio. Un sufrimiento terrible llegar a un lugar donde no hay ariente, ni pariente, ni conocido, ni nadie. Nadie, solamente Dios y la iglesia que es la familia nuestra. Amén. Nuestros hermanos en Cristo. Uno sufre cuando se tiene que separar de su familia. Amén. Sufrimos cuando se muere algún ser querido. Cuando se muere algún familiar, sufrimos. Allá en la iglesia donde el Señor me permite estar pastoreando, en este año se han muerto 3 hermanos. Y ha sido un dolor tremendo, un sufrimiento para mí. Porque yo los miro como mis hijos, me acostumbro a ellos, a mirarles, a estar continuamente visitándoles en sus casas. Son parte de mi familia, uno se acostumbra a ellos.
Y al ver a un ser querido dentro de un ataúd, uno sufre tremendamente porque uno queda pensando en el recuerdo, en los momentos preciosos que convive uno, en las fiestas, en los momentos de felicidad. Uno sufre tremendamente. El joven, el hijo sufre cuando su madre muere. Nosotros como hijos sufrimos cuando nuestros padres se mueren. Ahora como padres sufrimos cuando algunos de nuestros hijos se mueren. Amén. Así que todos estamos sujetos a una vida de padecimientos y sufrimientos. Por eso la palabra de Dios dice allá en Job, capítulo 14, versículo 1. Vaya conmigo por favor rápidamente. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de ¿qué? De sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Pero lo que a mí me llama la atención y muy especial es que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En otras palabras, el hombre es corto de día, y esos días que tiene en esta tierra, esos días continuamente están sujetos a una continua experiencia de toda clase de sufrimientos y tormentos. Amén. Corto de día y hastiado de sinsabores, es decir, sometido a un sufrimiento terrible. Por eso es muy importante, hermanos, comprender cuál es el propósito de Dios en el sufrimiento. Muchas veces no alcanzamos a comprender cuál es el motivo de Dios en nuestros sufrimientos. Muchas veces no alcanzamos. Nuestra mentalidad es tan corta y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Dios permite que yo sufra de esta manera? Yo no sé si quizá tú en algún momento, en alguna experiencia difícil, donde hayas llorado amargamente, quizá tú hayas pensado, ¿por qué me está pasando esto? Muchas personas cuando están en medio del quebrantamiento, en medio del sufrimiento, piensan y dicen, esto es un castigo de Dios. Y hay muchos piensan que cuando están sufriendo, Dios los está castigando. Y dicen, ¿por qué a mí? ¿Qué hice de malo para que yo tenga que sufrir de esta manera? Yo continuamente escucho esos comentarios. ¿Qué hice de malo? ¿Qué pecado cometí para que Dios permita que yo sufra de esta manera? Yo quiero decirte que no siempre el sufrimiento es un castigo de Dios. No siempre el sufrimiento es un castigo de Dios. Bien es cierto que a veces por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión en contra de Dios, nos metemos en problemas y somos quebrantados como consecuencia de nuestra maldad. Pero no siempre el sufrimiento viene como castigo de Dios. No siempre. No podemos generalizar, no podemos abarcar que todo el sufrimiento viene como castigo de Dios. No. Muchas veces cuando estamos en el sufrimiento, en vez de meditar un momento, en vez de tratar de entender y comprender cuál es la causa de nuestro sufrimiento, ¿sabe qué hacemos? Buscamos inmediatamente la solución a ese sufrimiento, sin investigar cuál es la causa, por qué motivo viene, de dónde procede. Yo quiero mencionar rápidamente, hermanos, que el sufrimiento puede venir de diferentes procedencias. No siempre es un castigo de Dios. A veces Dios permite el sufrimiento como un castigo, pero no siempre viene como castigo de Dios. Hay por lo menos 4 fuentes de procedencia donde el sufrimiento puede llegar a nosotros. Si quiere apuntarlo, hágalo. La primera fuente de procedencia donde el sufrimiento puede venir a nosotros es a través de la ignorancia. Muchas personas sufren por causa de la ignorancia. La persona cuando desconoce algo sufre tremendamente. Por ejemplo, una madre que su hijo se va lejos a trabajar al norte, a Estados Unidos, y pasa mucho tiempo y no sabe nada de ese hijo. Pasan 10 años, 15 años. Aquella madre continuamente está sufriendo porque no sabe si su hijo está vivo, está muerto, está en la cárcel o anda de malilla, de malandro, cometiendo alguna fechoría. No sabe.
Y aquella madre continuamente es quebrantada y llora y ora y le pide a Dios que guarde a su hijo, aunque no sabe dónde está. Pero mientras ella no sepa y no tenga noticias de su hijo, esa madre o ese padre va a estar en un sufrimiento continuo. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no sabe si su hijo vive o está muerto. Hay un caso bíblico de Jacob. Cuando sus hijos vinieron con engaño trayendo el manto de José bañado en sangre y le dijeron: mira, ¿reconoces este manto? ¿No es de tu hijo José? Inmediatamente Jacob se echó a llorar, empezó a sufrir y dijo: me voy a morir hasta las canas con este sufrimiento, voy a llegar hasta las canas y no voy a ser consolado. Sus hijos quisieron consolarle y no lo consolaron. Pasó mucho tiempo sufriendo, creyendo que su hijo José estaba muerto. Pero su hijo José no estaba muerto. Su hijo José estaba viviendo, pero por causa de la ignorancia de que su hijo no sabía nada de él estuvo sufriendo por mucho tiempo. Pero ¿qué pasó cuando recibió noticias de que José estaba vivo? Se levantó, se fortaleció y aquel sufrimiento desapareció. Se llenó de paz, se llenó de alegría cuando miró que José venía, corrió, lo abrazó, lo besó y se regocijó en gran manera. Amén. Fíjese cómo a veces viene por causa de qué sufrimos, por causa de la ignorancia. Otra procedencia del sufrimiento es la negligencia. Podemos sufrir muchas veces por nuestra negligencia. La negligencia en la vida del hombre le trae como consecuencia sufrimientos terribles. Le voy a dar un ejemplo también. El hijo pródigo llegó a un momento terrible de sufrimiento donde él deseaba comer el alimento de los cerdos porque tenía hambre, tenía necesidad, estaba sufriendo una escasez, estaba sufriendo una miseria terrible y quería comer la comida de los cerdos. Ahora, ¿por qué estaba sufriendo él? ¿Por qué motivo estaba sufriendo él? ¿No ha leído la historia? ¿Por qué estaba sufriendo ahí en esa condición? No por ignorante, porque él sabía dónde había alimento. Él sabía dónde podía saciar su hambre. Él sufría por ser negligente. Amén. Y mientras él no se disponía a reconciliarse con su padre, a pedirle perdón, iba a estar sufriendo en esa manera. La causa del sufrimiento del hijo pródigo fue por su mala cabeza, por negligente, por no saber pensar, por no actuar con sabiduría, por actuar imprudentemente. Muchas veces nosotros, la causa de nuestro sufrimiento es por nuestra imprudencia. Muchos cristianos están sufriendo por su negligencia. Entonces, la segunda fuente de donde procede el sufrimiento es la negligencia. La tercera fuente de donde puede venir el sufrimiento es el diablo. El diablo. Job, el diablo lo hizo sufrir. ¿Quién fue el que atormentó a Job? ¿Quién fue el que le mató a sus hijos? ¿Quién fue el que le mandó que le robaran sus camellos? Que le robaran todas las pertenencias. ¿Quién fue el que tocó su cuerpo y le puso una llaga maligna? ¿Quién? El diablo. Entonces el diablo es la tercera fuente de sufrimiento. Amén. El diablo. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha hecho sufrir a nosotros? ¿Cuántas veces el diablo nos ha atormentado terriblemente? Hay muchos cristianos que el diablo los hace sufrir. Hay muchos ministros que el diablo los hace sufrir en gran manera, metiéndole problemas en la iglesia, metiéndoles enfermedades en el cuerpo. Es el diablo la tercera fuente de sufrimiento. Pero no solamente es el diablo, sino que la cuarta fuente de sufrimiento, de donde también puede venir el sufrimiento, es Dios mismo. El mismo Dios puede ser la fuente de sufrimiento. Y no necesariamente tiene que ser como un castigo, no. Porque también le doy un ejemplo de la Biblia. Jesús sufrió por la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe los sufrimientos de Jesús?
fue azotado, quebrantado, y aún en el huerto de Getsemaní, él estaba sufriendo en gran manera, llorando, su sudor eran como gotas de sangre. Pero ¿quién era la fuente de ese sufrimiento? Dios mismo. Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y él dijo: Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, que se haga, pero no como yo quiero, sino que se haga como tu voluntad, que se haga tu voluntad. Si tengo que ser quebrantado, si tengo que sufrir, quiero sufrir, si así le place a tu santa voluntad. Entonces, la cuarta fuente del sufrimiento es Dios mismo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces tenemos que comprender, hermanos, cuál es la causa de nuestro sufrimiento. Probablemente tú estás sufriendo en esta manera, de una manera terrible. Yo quiero que medites en base a las 4 fuentes que hemos mencionado. Medita un momento de dónde viene ese sufrimiento. Quizás solamente le has estado echando la culpa a Dios. Quizás le has reprochado a Dios y le has dicho: Señor, ¿por qué me estás castigando? A lo mejor por tu negligencia, o tu negligencia es la causa de tu sufrimiento. Muchos cristianos sufren por ignorar las promesas de la Biblia. A lo mejor la ignorancia con respecto a las promesas de la Biblia producen sufrimiento en tu vida. Pero a partir de que tú comprendas y te apoderes de las promesas de la Biblia, el sufrimiento ya no va a producir un efecto terrible en ti. Vas a ser quebrantado, pero vas a tener la paz y la seguridad de Dios, y vas a tener paz en medio de la tormenta. Amén. Entonces vamos a comprender, hermanos, vamos a comprender cuál es el plan y el propósito de Dios en nuestro sufrimiento. Ahora, yo quiero decirte, no importa de dónde proceda el sufrimiento, Dios en su infinita misericordia va a utilizar ese sufrimiento para limpiarte, para restaurarte, para renovarte. No importa si tú te has metido en problemas y estás sufriendo por causa de tu mala cabeza, Dios va a utilizar ese sufrimiento para glorificarse en tu vida. No importa. Cada vez que hay limpieza, cada vez que hay restauración, tiene que haber sufrimiento, hermanos. Para que pueda haber limpieza en nosotros, para que pueda haber una restauración plena en nosotros, para que pueda haber una renovación, una purificación en nosotros, es necesario el sufrimiento. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nuestro cuerpo se contamina por algún virus, por alguna infección, se manifiesta a través de un dolor. Cuando nos enfermamos de la gripe, inmediatamente la fiebre se nos sube, nos duele la cabeza y sufrimos ahí en la cama con los dolores de hueso, con los dolores de cabeza, y no aguantamos y gritamos y lloramos y pedimos inmediatamente que traigan pastillas o que nos vengan a orar. ¿Qué queremos? Queremos una restauración. Si no se presenta el dolor, no vamos a buscar la solución. Pero si sentimos el dolor y sufrimos, inmediatamente vamos a correr, órenme, úncanme, o vayan y traigan una aspirina, o traigan algo. Ya no aguanto, quiero ser sano. Fíjese, para que exista limpieza y restauración es necesario el sufrimiento. Y en el sufrimiento Dios se glorifica. En la debilidad del hombre el poder de Dios se manifiesta. Hace más de, ¿qué será? Unos 4 años, nosotros terminamos una etapa de sufrimiento tremendo, hermanos. Cuando yo me casé, mi esposa ya tenía aproximadamente como unos 8 años de estar sufriendo. Desde la edad de los 12 años, empezó a sufrir con la epilepsia. Yo me caso con ella y ella tenía temor de que yo la recibiera y la aceptara, porque traía muchos complejos de inferioridad, mucha inseguridad, muchos temores por causa de la epilepsia.
Pero cuando yo la conozco y me entero y me da la noticia, con más razón sentí más amor por ella y me casé. Y a partir de ese momento, hermanos, empezaron a venir quebrantamientos, experiencias difíciles, experiencias dolorosas, hermanos, donde ella continuamente perdía la memoria, perdía el conocimiento, se me caía en la calle, se me caía en las plazas, se me caía en la iglesia. Bueno, hasta bañándose, hermanos, le daba el ataque y se caía. A veces hasta en los momentos de intimidad venía aquel sufrimiento, un sufrimiento terrible, hermanos. Terrible, un sufrimiento doloroso, hermanos, que yo no se lo puedo desear a nadie, ni al peor de mis enemigos se lo puedo desear, porque es un sufrimiento terrible, hermanos, el estar mirando cómo tu esposa va caminando contigo y de repente se cae, se rompe la boca, se rompe la frente, se muerde la lengua. Algo terrible, hermanos, algo terrible. Y muchas veces yo me preguntaba y le decía al Señor: Señor, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué está pasando esto? Señor, yo no entiendo qué está pasando. ¿Por qué ella sufre de esta manera? ¿Dónde está el problema? Y pasamos 5 años, hermanos, clamando en ayuno, oración, aposentos, cadenas de oración, cadenas de ayuno fuertes de muchos días, pidiéndole al Señor: Señor, glorifícate en este sufrimiento. Señor, ayúdanos a comprender. Señor, enséñanos. Señor, muéstranos cuál es el motivo. Y no alcanzábamos a comprender cuál era el motivo de ese sufrimiento. Por experiencia se los digo, hermanos. Cuando pasó ese sufrimiento, fue hasta entonces cuando pudimos comprender cuál era el propósito de Dios en ese sufrimiento. Y por experiencia propia te vengo a decir que el sufrimiento que tú estás pasando tiene un propósito divino para ti. Por experiencia te lo digo, que el sufrimiento en el cual tú estás viviendo en este momento, en este tiempo, en tu hogar, en tu familia, en tu cuerpo, tiene un propósito divino. No era fácil para nosotros. Mi esposa tomaba 3 pastillas diarias: carbamazepina, Epamin, Tegretol, todo el tiempo andaba sedada. Le hicieron la tomografía, le hicieron el electroencefalograma y tomaba pastillas y como quiera la enfermedad se presentaba. Pero en ese sufrimiento había un propósito divino para mí y para ella. Es importante, hermanos, comprender por qué vienen los sufrimientos. Otro hombre que padeció un sufrimiento terrible fue Job. Y yo quiero meditar un momentito en la vida de Job. En la vida de Job encontramos una enseñanza muy grande. Después de Jesucristo, Job y Jesucristo, no ha habido otras personas que hayan experimentado tal sufrimiento como ellos. Jesucristo sufrió el escarnio, el menosprecio, y Job experimentó y sufrió la pérdida de sus seres queridos. Fue atormentado con una llaga maligna. Su propia esposa lo avergonzó, lo rechazó. Sus mejores amigos le acusaban y le decían, no entendiendo el propósito de Dios en el sufrimiento de Job, vinieron y le acusaban, le escarnecían y le decían, tú estás así porque has pecado. Dios te está castigando, por eso tú tienes esas llagas. Dios te está castigando, por eso tus hijos se murieron. Qué terrible es, hermano, cuando el hombre no comprende, no entiende el plan de Dios en el sufrimiento. Es una tragedia cuando el hombre no entiende cuál es el propósito de Dios en el sufrimiento. Yo muchas veces me criticaron por el sufrimiento de mi esposa. Yo muchas veces me avergonzaban compañeros de la misma iglesia, hermanos de la misma iglesia, me escarnecían y me decían, tú eres el culpable, eres un incrédulo. No era mi incredulidad, era un plan de Dios para purificarnos, era un plan de Dios para moldearnos, era un plan de Dios para restaurarnos, para capacitarnos, para enseñarnos con experiencias vivas, que en cada tipo de sufrimiento hay un propósito de Dios para la vida del hombre, para la vida de la mujer. Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero que lea conmigo Job. Job capítulo 1.
Le vamos a dar lectura, hermanos, del verso 13 al verso 22. Dice así. ¿Ya lo tiene conmigo? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban todos los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oiga, qué tremendo. En el verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, hermano, no es fácil decir esas palabras. No es fácil adorar a Dios en medio del sufrimiento. Yo solamente quiero que medites: ¿qué harías tú en el lugar de Job? ¿Qué haría yo en el lugar de Job? En un solo día todos sus hijos murieron. En un solo día todos los bueyes, los asnos, las ovejas, las vacas, todo desapareció. Toda la riqueza que por mucho tiempo había estado acumulando en un ssolo día desapareció y se fue completamente. Sus hijos murieron, su casa se cayó y para colmo de los males se le metió una llaga en su cuerpo, una enfermedad, una sarna tremenda. Mas sin embargo, en medio del quebrantamiento, cuando Job se enteró de aquella noticia, le estaba lloviendo sobre mojado, una tras otras. Cuando le terminaron de decir todo lo que había sucedido, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza y se postró y adoró a Jehová en medio de su sufrimiento. ¡Qué oración! Miren las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo pregunto, ¿será que nosotros podemos actuar de esta manera en medio del sufrimiento? Es difícil, ¿verdad? Yo no solamente he estado en funerales y escucho cuando se muere un hijo, un padre: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Fíjese. Dios, ¿por qué me lo quitaste? Si él era mi único hijo. Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Fíjese, solamente se nos muere una persona. A Job se le murieron todos sus hijos. Se le murieron todos sus ganados. Perdió todo lo que tenía. Todo perdió. Su esposa dijo: maldice a Dios y muérete. Aún su propia esposa renegó en contra de él. Sus amigos le acusaron, le escarnecían, pero él dijo: desnudo salí del vientre, allá me voy, desnudo entraré allá. Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, ¿por qué Job dijo estas palabras? ¿Dónde está el misterio de estas palabras? ¿Dónde está el secreto de tan grande convicción? Porque al decir estas palabras, Job sabía lo que estaba diciendo. Al decir estas palabras, las estaba diciendo con seguridad y con convicción. ¿Dónde estaba el secreto? Lea conmigo el versículo que sigue. Versículo 22. Y dice así: y en todo esto no pecó Job,
Y quiero que subraye esa frase poderosa. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job sabía que en medio de toda la desgracia, en medio de toda la calamidad que estaba pasando, Job sabía que todo aquello que había sucedido con sus hijos, con sus ganados, con sus pertenencias, había un propósito de Dios en medio de ese sufrimiento. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bueno sea el nombre de Jehová bendito. Tiene que haber algún propósito por el cual Dios permitió todo esto. Y sí que había un propósito grande en medio del sufrimiento que Job estaba atravesando. Job sabía perfectamente que había un propósito, porque él dijo, y no atribuyó a Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que Job sabía que había un propósito de Dios para con él en medio de su quebrantamiento. Amén. Es bueno, hermanos, que entendamos que hay un propósito de Dios en medio de nuestro quebrantamiento. Amén. Ahora, ¿quién estaba haciendo sufrir a Job? ¿Quién estaba haciendo sufrir a Job? El diablo. Y aunque el diablo estaba haciendo sufrir a Job, Dios aprovechó ese momento, Dios aprovechó ese sufrimiento para hacer algo especial en la vida de Job. Por eso yo te decía anteriormente que no importa el tipo de sufrimiento que tú tengas, no importa la procedencia de donde venga tu sufrimiento, tú solamente confía en Dios y deja que Dios se glorifique en medio de ese sufrimiento. No importa la magnitud de tu sufrimiento, no importa el tamaño, lo grande de tu sufrimiento, deja que Dios se glorifique, deja que Dios se manifieste en medio del sufrimiento que estás atravesando. No importa que venga del diablo, Dios utilizará ese sufrimiento que el diablo está ocasionando en ti para glorificarse. Estamos trazando un mensaje que dice, los problemas que el diablo nos mete, Dios los convierte en victorias. Y es verdad. Amén. El diablo siempre se equivoca. El diablo se equivocó al meterle sufrimiento a la vida de Job, porque Dios utilizó ese sufrimiento para glorificarse en la vida de Job. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para con la vida de Job en medio del sufrimiento? ¿Cuál sería el propósito de Dios en medio del sufrimiento de Job? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento en la vida de Job? Dios no estaba castigando a Job, porque él dijo, es un varón temeroso. Es más, hasta se lo presumió al diablo. ¿No has visto a mi siervo? ¿No has visto a mi hijo? ¿Y qué le dijo el diablo? Él te sirve porque lo has rodeado de bienes, le he dado tantas cosas. Pero quítale todo y va a ver si no va a renegar en tu misma presencia. Vamos a ver, hermanos, cuál es el propósito de Dios en la vida de Job. Número uno, el propósito número uno es que Dios permitió el sufrimiento en la vida de Job para demostrarle al diablo que Job era un siervo fiel. Dios confiaba plenamente en Job y sabía que Job no lo iba a defraudar. Dios había depositado toda su confianza en Job. Dios conocía perfectamente a Job y sabía que era un hombre de palabra, y aunque la situación se pusiera adversa, aunque todo le fuera contrario, él iba a guardar y a mantener su integridad. Ese es el primer propósito de Dios en el sufrimiento. Dios quiere demostrarle al diablo en medio del sufrimiento quiénes son sus hijos de a de veras. Yo quiero decirte, hermanos, que el cristiano se descubre cuando se mide con los obstáculos. La única manera de medir nuestra fidelidad y nuestra confianza con Dios es a través del sufrimiento. Es en el sufrimiento donde realmente demostramos nuestra fidelidad y nuestra plena confianza con Dios. No hay otra manera de probar nuestra fidelidad, no hay otra manera de probar nuestra confianza, a menos que venga el sufrimiento en nuestras vidas.
El sufrimiento viene para demostrarle al diablo quiénes somos en realidad. Yo quiero decirte que no, por eso la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que mantienen su integridad en medio del sufrimiento. Es en el sufrimiento donde el cristiano sale a relucir su fe. Es en medio del sufrimiento donde se mide nuestra confianza en Dios. Es en medio del sufrimiento donde se mide nuestra capacidad de creer y permanecer y confiar, siéndole fieles a Dios en todo tiempo. Porque cuando hay abundancia, cuando hay pan, hay alimento, hay salud, hay trabajo, es fácil decir, Jehová es mi pastor. Es fácil confiar en Dios. Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema en el hogar, cuando viene el problema en la familia, en el matrimonio, es ahí donde realmente uno se da a conocer quién es en realidad. Y bienaventurados de aquellos que en medio del sufrimiento mantienen su integridad con Dios. Pero qué terrible, porque cuando el cristiano pasa por el sufrimiento y reniega en contra de Dios, el diablo se burla y avergüenza y le dice, mira, ahí está tu hijito. ¿Cuántas veces no le hemos defraudado a Dios? Dios ha puesto nuestra confianza en nosotros. El diablo creía que Job solamente le servía a Dios por conveniencia. El diablo pensaba que Job era un hombre convenenciero. Por eso le dijo a Dios, Él te sirve por conveniencia, pero quítale todo y vas a ver, te vas a dar cuenta quién es Job en realidad. Allá en el versículo 8 del capítulo 1 de Job, hermanos, escuchen las palabras de este miserable diciéndole a Dios. Del 8 en adelante, Job capítulo 1 del verso 8 en adelante. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjese cuán equivocado estaba el diablo. Se le atreve a decirle a Dios, ¿tú crees que Job te está sirviendo realmente con sinceridad? Y el verso 10 dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuán equivocado estaba el diablo. Porque el verdadero cristiano le sirve a Dios en la abundancia y en la escasez. El verdadero cristiano le es fiel a Dios cuando hay pan y cuando no hay pan. El verdadero cristiano le sirve a Dios cuando está enfermo y cuando está sano. El verdadero cristiano jamás se aparta de Dios, porque en Dios no hay sombra de variación y en sus hijos tampoco debe de haber sombra de variación. ¿Somos o no somos? Hay un dicho que dice que el perico es verde y donde quiera canta el gallo. De la misma manera el cristiano debe de ser cristiano en las buenas y en las malas. El cristiano debe de confiar en Dios siempre. Aunque todo se le venga encima, jamás debe de perder la fe y la confianza en Dios. Dios ha depositado su confianza en nosotros. Y Él cree que nosotros mantendremos nuestra integridad siempre. Hagamos todo lo posible por no decepcionar a Dios, porque Él confía que nosotros le servimos por amor y no por conveniencia. Amén. El cristiano que le sirve a Dios por conveniencia, cuando viene el dolor, cuando viene la prueba, se aparta porque solamente le sirve por conveniencia. Pero el cristiano que le sirve a Dios por amor y agradecimiento, pase lo que pase, así podrá estar tirado en una cama, pero ahí estará alabando y glorificando a Dios, dándole las gracias por todo. Job estaba en la calle de la miseria. Job estaba atravesando el valle de sombra de muerte, pero ahí en su sufrimiento, ahí en su dolor, clamó y dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Qué enseñanza más grande, hermanos. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Amén.
Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para demostrarle al diablo quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos en realidad? Amén. Ese es el propósito número 1. El propósito número 2 de Dios en el sufrimiento es para perfeccionar nuestro corazón, para purificar nuestro corazón, para limpiar nuestras vidas. Job fue sufrido de tal manera, hermanos. Sufrió en gran manera. Y Dios permitió el sufrimiento en la vida de Job por un motivo tan especial. Yo quiero que lea allí en el capítulo 3 de Job, verso 25 y 26. Job capítulo 3, del verso 25 al 26. Amén. Fíjese lo que había en el corazón de Job. Había ciertas cositas que no eran agradables. Había ciertos impedimentos. Había algunas cosas pequeñas que estaban en el corazón de Job y que Dios quería arrancarlas completamente. Y solamente a través del sufrimiento Dios pudo purificar la vida de Job. Ya está leyendo, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. ¿Qué había en el corazón de Job, hermanos? ¿Qué había? Había temor, había inseguridad, había ciertos complejos de temor. Había algunos defectos ahí que le perturbaban. Bien es cierto que todos los días hacía sacrificio, pero estaba continuo, aterrado, con un pánico tremendo de que les fuera a suceder a sus hijos, de que les fuera a pasar algo. Y eso a Dios no le agradaba. Y fue en el sufrimiento donde Job aprendió a confiar plenamente en Dios. Amén. Después que Job pasó por aquel sufrimiento terrible, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aun del polvo se levantará. En sus manos hieren, sus manos hacen la llaga y sus manos la vendarán. Había ciertos temores en la vida de Job y Dios tenía que arrancarlos. Había ciertos obstáculos en la vida de Job y Dios quería sacarlos. Había ciertas imperfecciones en la vida de Job y Dios tenía que hacer una operación para sacar aquello que perturbaba el corazón de Job. Dios va a permitir el sufrimiento para desarraigar todo aquello que esté perturbando nuestra vida. Dios utiliza el sufrimiento, hermanos, para purificar nuestro corazón. Lo que temía Job le vino. Y cuando le vino eso, desapareció completamente todo temor, porque aquel temor se había convertido en una realidad. Amén. Dios va a utilizar el sufrimiento para purificarnos. Se lo digo por experiencia, hermanos. Miren, yo he visto hermanos que han muerto y mientras están con vida fueron inconstantes. Casi no venían a la iglesia, casi no iban a la iglesia. Eran infieles con Dios en todas las áreas económicamente. Y en la mayoría de ellos Dios ha tratado de una manera tremenda al momento de morir. Han sufrido tremendamente. En este mes de noviembre acabamos de tener un entierro ahí en Juárez, en la iglesia. Un hermano se murió, un ancianito. Siempre ponía pretextos. No, es que salgo cansado de mi trabajo. Y vivía como unas 4 cuadras de la iglesia. De repente viene un paro cardíaco, pierde el conocimiento y estuvo un mes con 17 días postrado en cama. Un mes con 17 días infartado. Solamente se quejaba, respiraba. Y ahí fue quebrantado, hermanos. Su cuerpo se llenó de llagas. El seguro ya no quería tenerlo porque ya no había esperanza para él. Lo dieron de alta en esa condición de coma. Con mangueras, con sondas ahí en su estómago.
Ahora, ¿por qué Dios permitió que él sufriera 1 mes con 17 días? Cuando otras personas de un infarto quedan y mueren al momento. Pero ¿por qué otras personas cuando se infartan tienen que tardar mucho tiempo ahí? Es que Dios está utilizando ese sufrimiento para purificarlos antes de que se los lleve a su presencia. Yo quiero decirte que Dios jamás te va a llevar antes de que Él mire que en tu corazón hay perfección. Si en tu corazón no hay perfección, Dios te va a meter en sufrimiento para purificarte, para quebrantarte, hermanos míos. Es en el sufrimiento donde se acaba la soberbia. Es en el sufrimiento donde se termina la prepotencia. Es en el sufrimiento donde el hombre se baja del orgullo y tiene que doblegarse. Es en el sufrimiento donde se acaba la dureza en el corazón. Es en el sufrimiento donde el hombre es quebrantado, donde el hombre reconoce que hay un creador, donde el hombre reconoce que es impotente y que solamente Dios tiene el poder. Es en el sufrimiento, hermanos, donde viene el quebrantamiento. Mi hermano fue purificado en ese mes con 17 días. Él fue salvo, pero Dios tuvo que tratar con él de esa manera. Dios tuvo que quebrantarlo, purificarlo tremendamente. Y un día antes yo estuve visitándolo, orando por él. Y sinceramente yo le decía al Señor, llévatelo mejor. Llévatelo. Porque era terrible el cuadro, hermano, contemplarlo. Llagas en sus talones, llagas en su cuerpo, llagas en esta parte de la cama. Imagínense un mes estar acostado en un colchón. Terrible. Qué tremendo, hermanos. Pero más vale mejor sufrir, que nuestra carne sufra, y no que nuestra alma sufra eternamente en el infierno. Si Dios tiene que tratar con nosotros a través del sufrimiento, que trate, pero que nuestra alma sea salva. Hay un propósito divino en el sufrimiento del hombre. Dios tiene un propósito para con el sufrimiento. El segundo propósito de la vida de Job era para limpiarlo, para arrancar esos temores, para arrancar esa inseguridad, para quitar todo aquello que perturbaba su corazón. Y el tercer propósito, hermanos, por el cual Dios permite el sufrimiento, es para manifestarnos su amor, su compasión. Muchas veces conocemos a Dios a través de la teología. Muchas veces conocemos a Dios a través del estudio, del conocimiento. Y eso es bueno, hermanos, eso es bueno. Pero es más importante conocer a Dios a través de la experiencia. A través de la experiencia. Quizá tú nomás te estás limitando a conocer a Dios a través de la teología, a través del estudio. Yo quiero decirte que te preocupes y te intereses para que lo conozcas a través de la experiencia. Muchas veces conocemos a Dios porque nos los han inculcado desde pequeño, porque los hemos estudiado. Lo hemos analizado a través de la teología en algún instituto bíblico, en algún seminario. Pero muchas veces no conocemos a Dios en la experiencia. Y qué bonito es cuando se conoce a Dios a través de la teología. Pero qué hermoso es cuando se conoce a Dios en la experiencia. Job solamente conocía a Dios a través de la teología, pero no fue cuando lo conoció a través de la experiencia, cuando él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había escuchado de ti, no puedo comparar el conocimiento que tenía de ti. Ahora conozco que tú eres bueno, ahora conozco tu amor, ahora conozco que tú eres un Dios de misericordia. Si tú estás pasando por un sufrimiento, gózate, regocíjate, porque en ese sufrimiento vas a experimentar el amor y la compasión de Dios. Job experimentó a Dios, conoció a Dios plenamente a través de la experiencia. Nosotros conocimos a Dios, yo y mi esposa conocimos a Dios a través de la experiencia del sufrimiento. Tiene 4 años aproximadamente que mi esposa ya no toma ninguna clase de pastillas, ya no hay dolores de cabeza, ya no hay mareos. Ahora podemos decir con plena convicción que Dios es un Dios de poder. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer.
por los siglos de los siglos. Sigue haciendo milagros, aunque los testigos de Jehová dicen que ya no hay milagro. Nosotros por la experiencia, yo por la experiencia, de manera personal digo que Dios es un Dios de poder y de milagro, y tiene poder para cambiar, para sanar, para liberar y para restaurar. No importa cuál sea tu sufrimiento, Dios tiene poder para manifestarse en ese sufrimiento. Quiero terminar con 3 citas, hermanos. Creo que ya están cansados. ¿Cuándo están cansados? Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver Job 42. Del 1 al 6. Después nos pasamos a 2 de Corintios 1:6 y terminamos con Santiago 5:11. Vamos a dar lectura a Job 42, del 1 al 6. Dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y fíjese lo que dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Se da cuenta, hermanos? El conocimiento que Job tenía antes de su quebrantamiento fue mayor y fue diferente después que pasó su quebrantamiento. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora te conozco realmente quién tú eres. Ahora te conozco en realidad que tú eres un Dios de compasión. Y todo lo que me vino, todo lo que me pasó, tú lo permitiste con un propósito para mi vida. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 1, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 6. Dice así: pero si somos atribulados, ¿para qué es? Es para vuestra consolación. Es decir, si somos afligidos, si estamos pasando por sufrimientos, es para nuestro propio beneficio. ¿Se da cuenta? Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. ¿Y qué? Y salvación, es decir, restauración, purificación, renovación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Yo quiero que a partir de ahora el concepto que tenías con respecto al sufrimiento sea diferente a partir de ahora. Mi deseo más grande es que el concepto que tú tenías del sufrimiento sea diferente a partir de ahora. Y cada vez que te encuentres en un sufrimiento, dile: Señor, gracias, porque yo sé que tú estás tratando conmigo. Cada vez que tú estés pasando por algún sufrimiento, por muy difícil que sea, dile: Señor, hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad en mí. Terminamos con Santiago 5:11. Ya nos vamos, hermanos, estamos cansados. Haga de cuenta que hemos predicado 3 veces. Hace rato 2 veces nos llevamos 2 horas nos llevamos en la enseñanza de la mañana. 2 horas seguidas. Después le volvimos a predicar a los jóvenes. Y ahorita ya llevo más de 1 hora predicando. Pero vale la pena meditar y conocer el propósito del sufrimiento. Santiago 5:11. Amén. Dice así. ¿Ya lo tiene? He aquí 5:11 de Santiago. He aquí tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? A los que sufren. Usted puede entender esa palabra. ¿Qué quiere decir ahí la Biblia? Que aquellos que sufren son bienaventurados. Si tú estás sufriendo por la causa del evangelio, eres bienaventurado. Gozaos y alegraos, porque de vosotros es el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Ahora seguimos leyendo. Habéis oído de la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Con quiénes? Con los que sufren. Ponte de pie en esta hora de la noche. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Maravilloso es el Señor. Yo quiero hacer una oración en este momento por aquellos que estén pasando un sufrimiento tremendo en sus vidas. Pásale al altar. Quizá tú has renegado en contra de Dios en medio del sufrimiento.